podríamos entender por heridas de la infancia. ¿Visto en la infancia o visto ya en la vida adulta provenientes de la infancia, ¿no? Sí, Mario, fíjate, cuando yo leí por primera vez sobre este tema, sí se me abrió un mundo impresionante, ¿no? Porque, como tú bien dices, abarca mucho, hay muchas cosas detrás. Bueno, lo primero es pensar que heridas tenemos todos, ¿no? Nadie sale exento. Y cuando hablamos de que nadie sale exento, nos viene como un golpe de humildad, ¿no? En donde se nos baja como una especie de soberbia, de decir, bueno, pues todos hemos sufrido algo y tendríamos que sentirnos un poco compasivos y comprensivos de los demás. Porque además, fíjate, cuando hablamos de heridas de la infancia, es que esto que hemos sufrido y que hemos sufrido todos, lo hemos sufrido en una etapa de nuestra vida donde apenas si podíamos defendernos, donde no vimos cuando iba a venir este sufrimiento, y donde cuando ahora somos adultos y lo reflexionamos, pues lo vemos con una perspectiva de adultos que no de niños. Y de las autoras y autores que he podido leer, ¿no? hacen mención que ese niño que fuimos, seguimos siéndolo todavía, sigue dentro de nosotros. Y a veces cuando sufrimos mucho y cuando no queremos ver esa parte de cómo sufrimos, pues a veces no hacemos contacto con esa parte de nosotros que sufrió, ¿no? Y entonces vivimos un poco escindidos, como quebrados, como divididos. Hay varios autores que yo he revisado y en la propia práctica terapéutica te das cuenta que cuando no hemos visto de aquello que hemos sufrido, estamos casi destinados a replicar, ¿no? las consecuencias de la herida provocada, que dependiendo de la herida que hayamos tenido, pues serán las causas psicológicas que esas heridas traigan consigo. Una autora que hace tiempo revisé sitúa 5 heridas principalmente, que son las que quisiera yo hacer mención, porque aunque pueda haber más o menos heridas, creo que sí nos da una idea de cuáles pueden ser las que todos hemos pasado en algún momento de nuestra vida. Y que no quiere decir que las hayamos vivido en algún momento y no las hayamos tenido después, ¿no? Podemos tenerlas inclusive ya siendo adultos. La primera de ellas es el rechazo, la segunda el abandono, la humillación, la injusticia y la traición. Es decir, son situaciones, son eventos, son dolores al alma que al presentarse en la vida de cada uno de nosotros, justo deja una huella, ¿no? Y esa huella es una herida. Y dependiendo de lo que hagamos con esa herida, pues será la manera en cómo sanemos o cómo dejemos que esa herida, sin cerrar, termine generando pues un dolor permanente. Y haciendo la analogía de cuando, pues seguramente todos los que nos escuchan o nos ven, cuando nosotros nos caemos, que todos tendremos heridas de guerra de nuestra propia infancia, pues a lo mejor cuando yo era muy guerrosa, aunque no parezca, y ahora soy una reformada por la vida, pero ¿no? Mi mamá pues ya me regañaba cuando tenía una herida porque todo el tiempo era ya para quieta. Pues a veces ante una caída pues yo quería esconderme y no enseñarle la herida que tenía, porque decía, me va a regañar porque me dijo que... ¿no? Pero pues había heridas que te daba más miedo no decirle lo que te había pasado porque decías, no hombre, esta sí está fea, ¿no? No podías quedártela callada, ¿no? Es decir, hay heridas tan terribles que sabes que no puedes quedártela callada. Y cuando vas al médico, pues es lógico que tengas que mostrarla, o sea, no es natural que la ocultes. Y claro, lo primero que tendrá que hacer él es tocarla, ¿no? O limpiarla, y eso duele muchísimo. O sea, porque cuando estamos heridos, como dice el dicho, ni la caricia se aguanta. O sea, cuando venimos lastimados y aparentemente venimos con heridas de la infancia, un amor actual, aunque parezca que lo único que hace es acariciarnos, procurarnos, querernos, lo único que hacemos es mantenernos huraños, hostiles, pues porque seguimos abiertos, ¿no? Como cuando fuimos al médico y nos quería curar,
seguimos abiertos. Y cuando seguimos abiertos no queremos que nos toquen, porque no hemos visto la herida. Y entonces, cuando vimos el rechazo de una madre, de un padre, porque lo que éramos ante ese padre o madre parecía que no lo aceptaba o lo criticaba, va dejando en nuestro corazón una secuela que puede llegar a generar un fuerte problema de autoestima. Que si no logro curar, que si no logro ver, que si no logro aceptarme, puede llegar a tener una trayectoria vital de largo recorrido y que puede llegar a generar inclusive problemas de eficacia en el trabajo, problemas de relación con personas con quienes entable una relación afectiva, relaciones de amistad o inclusive de inseguridad al entablar un noviazgo, un matrimonio. Porque yo alguna vez, queriendo entender esto y haciendo yo mis propias proyecciones, ¿no? Comprensivas de este tema, mi explicación es esta, que nuestra vida, o se nos ha enseñado que nuestra vida pareciera una línea de tiempo, ¿no? Nos dicen, bueno, si tú naciste en tal año, pues cuéntame tu vida, y vamos haciendo una línea de tiempo, ¿no? Yo nací en 1975, bueno, pues en 1985 me cambié de ciudad, y sin embargo, la línea afectiva no es así. La línea afectiva es una especie de caracol, ¿no? En donde en ocasiones lo vivido en un momento proyecta como una especie de efecto de esa herida en otro momento de la vida, nada más que se dio años posteriores. Entonces, si yo viví algo en algún momento de mi vida de infancia, a veces digo, oye, pero ¿por qué estoy sintiéndome tan insegura como cuando en el preescolar, ¿no? Tal compañero, tal amiguita me hizo sentir mal porque llevaba tal lunch, porque no supe patear el balón, o porque cuando mis padres tuvieron tal discusión, ¿no? Y traes a colación ese niño o esa niña, ¿no? Y ahora lo ves reflejado en la adolescencia, o ahora lo ves reflejado a lo mejor en la vida matrimonial cuando tu esposo o tu esposa te dijo, no quiero seguir contigo. Es decir, como que pareciera iluminarse en esa especie de espiral una luz que lo que hace es reflejar una herida que no se cerró. Y es porque se activa un área de nuestro yo emocional que justo se activa en momentos donde nuestra intimidad queda abierta. Porque cuando trabajamos o nos relacionamos a nivel laboral o a nivel de amistad o con los amigos o las amigas, a lo mejor hay otra parte de nosotros, el yo social, que no requiere ir a ese apartado tan íntimo. Pero hay apartados íntimos que se abren en relaciones más íntimas, más profundas, donde justo se apertura esa parte que quedó lastimada. Esa era la explicación, ¿no? Que yo intentando darme, me daba la luz de por qué había cosas que, sobre todo a nivel de pareja, podían resultar tan ilustrativas de por qué las heridas de la infancia reaparecían en las vivencias de pareja y por qué problemas, por ejemplo, cara a la herida de abandono, que pareciera que te la hace el padre del sexo opuesto, reaparecen cuando tú estás en la relación de pareja, ¿no? Entonces, cuando una mujer tuvo la experiencia de que el padre es quien se va de casa y genera una especie de dependencia en sus relaciones amorosas, es que pareciera que lo que está queriendo rescatar es al padre que se fue, ¿no? Y puede ser una mujer profundamente ejecutiva en su trabajo, profundamente lista, ¿no? A nivel laboral, y sin embargo quebrada a nivel íntimo emocional, ¿no? Y de eso sale a relucir incluso, no en todo momento, sino en ciertos roles, digamos, ¿no? Exactamente. O sea, puede ser, por ejemplo, que esté afectando su vida familiar
pero ya la vida profesional no, que es lo que estoy entendiendo. Exactamente. O puede ser incluso viceversa, puede llegar a afectarlo según lo que haya sucedido, ¿no? Sí. ¿Estos se considerarían traumas? Sí, tiene que ver con situaciones, sí, que pueden haber generado un trauma, sí, pudiera tener relación con cuestiones traumáticas, sí. Por ejemplo, yo conozco el caso de bueno, es del típico primo de un amigo, ¿no? Pero no voy a decir nombres, pero de un amigo que tenía yo de niño que era muy gordito. Y el papá en las reuniones le decía, el gordito, mira, por quedar bien con los amigos. Claro. Según el papá no lo ofendía. Pero esta persona creció con unos complejos de no meterse ni siquiera a la alberca, claro, de ni siquiera meterse a nadar, y a lo mejor le ha batallado mucho. Esa persona, incluso yo me imagino que en una vida ya plena matrimonial hasta va a sufrir, hasta en el momento de lo mejor íntimo, pues, porque pues imagínate, o sea, es un temor muy grande. ¿Cómo se puede solucionar un problema que se viene regando a veces con tantos años? ¿Se puede solucionar? Fíjate que dependiendo, cuando hablamos de una situación como la que dices, habrá que ver el nivel de herida, ¿no? Y la profundidad que esa herida ha tenido en la vida de una persona, además de la personalidad de quien estamos hablando y quien se lo haya hecho, ¿no? O sea, cuando estamos hablando que es el padre o la madre quien pudo haber hecho esta situación, y estamos hablando, por ejemplo, de que pueda tener rasgos de personalidad en donde a lo mejor mezcla una especie de una emotividad o una afectividad muy profunda, pues esto es una mezcla compleja, ¿no? Sobre todo porque la herida de rechazo y la herida de abandono, que generalmente se traducen a través de sentimientos de tristeza, porque van vinculadas a el ser y no al hacer, son las heridas de más difícil curación. Y se notan sobre todo en problemas serios de autoestima. Son las de más difícil curación. Son personas que pueden pasar probablemente mucho tiempo en terapia sin sentir que curan profundamente esto. Claro, también dependerá a qué tipo de terapia asisten, pero pueden a veces darse problemas muy serios. Hay heridas, por ejemplo, la de traición o la de injusticia, que son heridas que van más al hacer de las personas. Y entonces son personas que a lo mejor tienen sentimientos más de enojo que de tristeza. Y entonces son personas... Temperamentos, según. Sí, y que a lo mejor son más perfeccionistas, que son más dominantes sobre otras, que son más controladoras, y que tienen a lo mejor un impacto distinto el tema de sus emociones. Y entonces ahí tendríamos que a lo mejor analizar qué emociones están en una y en otra. Cuando una persona detecta una herida, lo primero que tiene que hacer es no negarla, ¿no? Y acudir a una persona para tratar de explicarle de dónde cree que le viene esa herida, en qué momentos ha percibido que esa herida obstaculiza el desarrollo natural de su personalidad, ¿no? Por ejemplo, lo que comentabas cara a esta persona, que claramente es un tema de rechazo y que inclusive pudo haber tenido tintes de humillación, sí, claro, ¿no? Y que a lo mejor lo que ha hecho es obstaculizar pues, el desarrollo de su personalidad, sobre todo en algunas áreas de su vida, ¿no? Claro. El tema, por ejemplo, puede ser inclusive distinto en un hombre que en una mujer, ¿no? Y puede llegar, fíjate, es tan fuerte este tipo de cosas en el rechazo que puede llegar a causar problemas de identidad personal y problemas de identidad sexual. Ese es el tema tan grave cara a las heridas, ¿no? No solamente ciertos traumas, sino problemas de identidad. Hay un caso ahorita que lo mencionas, perdón, pues conozco mucha gente de 27 años de dar clase, he visto de todo en mis alumnos. Claro. He visto desde alumnas incluso que buscan en los propios profesores una imagen paternal, ¿no? Porque no tienen esa imagen en casa o viceversa. Me ha tocado ver de muchas cosas. Perdón, pero me toca el caso de una señora donde el papá no figuraba y la mamá era como un matriarcado. Y el papá era un cero a la izquierda, abastecía bien, era un buen abastecedor, pero no como figura paterna, y tuvieron 2 hijos y uno de ellos aparentemente es homosexual y el otro hijo no quiere ver a la madre. Hizo una familia normal, pero es un tipo
que vive en su propio mundo, que le cuesta trabajo socializar. No me explico cómo se casó y llegó a tener 4 hijos, pero lo logró. Es muy brillante, es muy inteligente, pero él no puede ver a su madre. En realidad siente, yo creo, un odio por su madre. Entonces, no sé, digo, ese tipo de heridas, o sea, de llegar incluso a sentir odio. Hablo de este caso, puede haber miles de casos. Eso puede generar incluso psicopatías o algún tipo de enfermedad, un trastorno. Sí, fíjate, ahorita que te escuchaba, hay un psicólogo que ha cobrado mucha autoridad su terapia y me parece que es interesante. Yo lo he estado analizando, me gusta, es Jeffrey Jung, tiene la terapia de esquemas, me parece que él está en Nueva York, y él habla de que, sobre todo los padres, cuando tienen, ¿no?, que tiene bastante que ver con el tema de heridas, cuando un padre no le da a los hijos, por ejemplo, el cuidado, la atención, la atención emocional, sobre todo que el hijo necesita, requiere y espera, puede llegar a generar una especie de esquema de desconexión, de indefensión, que puede llegar a ser algo que, bajo los términos de un autor que se llama Bradbury, le llaman vulnerabilidades duraderas. Fíjate qué fuerte, o sea, es llegar a generar en el corazón de una persona un esquema de indefensión para toda la vida. Y hay hijos, es que eso es lo duro, digo, es muy duro porque muchas veces, ¿no? A mí me han dicho padres en los talleres, no, Elena, ya no quiero saber más porque siento que lo único que le hago es daño a los hijos. Claro. Y no tendría que ser así, es decir, ¿no? Los hijos sobreviven a pesar de nosotros, ¿no? Y nos aprenden a querer y amar. Yo creo que los hijos de verdad tendríamos que hacerlo realmente mal. Y me parece que lo mejor que podemos hacer por los hijos es amarlos, ¿no? Por muy mal que hagamos las cosas, es amarlos. Y creo que el peor daño que podemos hacerle a los hijos es que no sientan nuestro amor. Y la peor herida es esa, pero hay hijos que cuando no se sienten atendidos, vistos, escuchados, hay hijos, por ejemplo, que cuando enferman y no se sienten atendidos en el cuidado, se sienten no amados. Entonces, claro, cuando descubres este caso, por ejemplo, que dices, ¿cómo pudo un hijo anidar este odio hacia la madre? ¿Qué le pasó a este corazón donde no sintió que la madre le procuraba, le cuidaba, le amaba, pues algo anida en el corazón, ¿no? Pero hoy los padres, me parece, y ese es el tema que preocupa, ¿no?, que los padres no estamos logrando amar profundamente a los hijos. Este pensador Goethe, alemán, dice que da más fuerza sentirse amado que sentirse fuerte. Y luego llega a pasar ese otro caso, ¿no? ¿De veras se ama a todos los hijos igual? Pues no. Ese es un tema porque siempre yo, desde que me acuerdo, mi padre nos decía, es que, ¿cuál es tu favorito de los 4? Éramos 4. Los 4 los quiero igual y soy parejo. Mi papá siempre dijo, soy parejo. Le compro a alguien, le compro a alguien. Trató de ser parejo. Pero la pregunta real, ¿es cierto? ¿Nos aman igual? O nos aman según las características de cada. ¿Cómo es que nos aman los padres? A ver, no se puede amar igual porque ningún hijo es igual, ¿no? Se le debe de amar de modo personal. Esa es la respuesta adecuada, ¿no? Cada hijo requiere ser amado de modo personal, pero cada hijo tiene que sentirse amado excepcionalmente, ¿no? El decir igual, pues es que a mí no me satisfaría, ¿no? Yo creo que tienen que ser amados excepcionalmente. O sea, cuando un hijo ve que te la rifas por él, que le atiendes de modo personal, digo, yo tengo 5 hijos, ¿no? Y cada uno tiene sus propios intereses. Si yo les tratara igual, pues sería profundamente injusta, ¿no? Porque, claro, porque a alguno le encanta platicar y a otro le cae gordísimo que yo quiera platicar con él, ¿no? Entonces, pues no, a ver, lo que sí es verdad es que en el tema de ciertos derechos y ciertos deberes hay que intentar ser parejos, ¿no? Pero este trato igualitarista, de hecho, creo que es el que nos ha pasado a traer tantas desgracias, ¿no? No puede haber igualitarismo, ¿no? Creo que el igualitarismo a tope ha traído grandes desgracias. Se tiene que tratar, sobre todo en el campo de la educación, de saber que cuando se educa y se ama, de modo que es un encuentro personal, ¿no? Se ama de modo personal.
Y entonces intentando amar a cada uno por lo que cada uno es, por lo que cada uno necesita, y a uno necesitará pues que le escuches más, otro que le acompañes más, otro que le atiendas más en algo, pero que las exigencias cara a ciertas cosas pues intenten ser lo más, digamos, similares posibles, sin que cometas injusticias sistemáticas, ¿no? Tarea bastante difícil, por cierto. Muy difícil. Y ya para concluir, porque ya nos hemos extendido mucho, está muy interesante la plática. Ay, sí, Mario. Quisiera aprovecharte todo el día. Ay, yo también he estado muy contenta. Pero antes de que se me vaya la idea, ¿a partir de qué edad podemos empezar a sufrir heridas de la infancia y hasta qué edad? ¿Hay un periodo para sufrir heridas? Fíjate que a partir de que estamos en el seno materno podemos sufrir heridas. Es muy duro, pero estos chiquitos que sobreviven a un aborto, se ha ido probando que nacen con esta posible herida de rechazo. Es muy duro, pero desde que estamos en el seno de nuestra madre, leí hace tiempo el artículo de un teólogo francés jesuita que me encantó, que decía que cuesta trabajo llegar a conclusiones, ¿no?, científicas, porque imagínate lo que sería, aunque existen grandes científicos en el ámbito de la embriología, ¿no? Se me viene a la cabeza a Natalia López Moratalla, que es una mujer connotadísima a nivel mundial, y ella habla de la grandeza y tiene grandes investigaciones en el ámbito de la embriología. Y se habla de que a partir más o menos de la semana, me parece 20, ya existe una respuesta personal a ciertas, o sea, es decir, ya tiene el desarrollo de ciertas emociones, un bebé dentro de ti, es decir, que si la madre se asusta, la respuesta del bebé al susto de la madre es personal. Es decir, habrá bebés que tengan su propio tono de emoción a la respuesta del susto de la madre. Es impresionante. Entonces, habrá bebés más serenos. Bueno, yo tengo 5 hijos que viven y algunos que lamentablemente no viven. Entonces, yo sé lo que es estar embarazada. Y hay bebés que ya desde mi vientre respondían con mayor emocionalidad. Entonces hay un psiquismo particular desde el vientre de la madre. Y entonces este teólogo hablaba de que la respuesta inclusive al rechazo es particular. Es decir, se podría decir que cuando un bebé sobrevive al rechazo de la madre, ya desde ahí puede intuir el rechazo y puede derivar. Esa es la explicación que algunos psicólogos damos de algunos hijos que a veces crecen como enojados o como tristes porque a lo mejor no han percibido la aceptación. Es durísimo, ¿eh? Sí, no, me imagino. Pues es un tema más amplio de lo que realmente nos estamos teniendo en el tiempo que estamos teniendo, pero pues yo te agradezco muchísimo que hayas estado aquí. No, al contrario. Y la verdad, ojalá podamos hacer más bien después un programa donde podamos explayar realmente contenidos más profundos. Sí, será un gusto. Muchísimo. A ti, Mario.